La visión es revolucionaria. Imagine un acercamiento radicalmente innovador al mundo de lo infinitesimal, la nanodimensión. Imagine microscópicos centinelas que vigilan incesantemente nuestra salud. Imagine una ciencia que nos promete avances fundamentales en regeneración celular, en la capacidad de reponer tejidos dañados o perdidos, o incluso prolongar la vida humana. En definitiva, una ciencia que revolucionará la práctica médica que conocemos, la nanotecnología. Podemos verlo. Existe el instrumental y los sistemas se están implantando en los hospitales. No es una quimera, es una realidad. Es un escenario prácticamente de ciencia ficción, una visión que favorecerá la aparición de un nuevo ser humano con inteligencia y habilidades perfeccionadas. ¿Ficción o realidad? ¿Qué repercusiones tendrá en nuestras vidas la aplicación de la nanotecnología? ¿A qué nuevos interrogantes nos enfrentaremos? Nos ayudamos de nuevas tecnologías para poder comprender el mundo que nos rodea. En la actualidad, los investigadores se centran en lo microscópico, intentan descifrar y dominar una nueva frontera del conocimiento que supondrá una revolución en la mayoría de las aplicaciones tecnológicas actuales. La dimensión nano. En ella podremos manipular moléculas y átomos por el bien común. La nanotecnología supondrá un avance radical. Estamos aprendiendo a operar con los mecanismos vitales más recónditos para poder ejercer un control más preciso sobre nuestro entorno y sobre nuestro cuerpo. La nanotecnología ya nos ayuda en la detección de los síntomas primarios de algunas enfermedades y en los diagnósticos de predisposiciones genéticas está aportando rapidez y eficacia frente a las pruebas médicas tradicionales. Estas últimas emplean más tiempo y dinero para obtener resultados debido a los protocolos y al sofisticado instrumental utilizado, y generalmente están monopolizadas por los grandes laboratorios. Para conseguir eficiencia y rapidez, lo ideal sería que los diagnósticos se realizasen en un mismo centro médico. Para Chad Mirkin, director del Instituto Internacional de Nanotecnología de la Universidad de Northwestern, la nanotecnología será decisiva. La nanotecnología supone una revolución en muchos campos de la medicina. En el ámbito del diagnóstico, va a proporcionar instrumentos muy precisos y sensibles que posibiliten puntos de atención diagnóstica en el hospital, en urgencias, y creo que en un futuro en la consulta del médico o en casa del paciente. Se ha discutido mucho sobre esto y la nanotecnología lo hará realidad. ¿Por qué semejante confianza? Precisamente porque los primeros síntomas de las enfermedades aparecen a escala nanométrica. El cuerpo humano contiene unos 100 trillones de células que para coexistir intercambian constantemente mensajes. Estos mensajes son moléculas, fragmentos de ADN o proteínas complejas que solo miden unos nanómetros. Las reacciones en cadena provocadas por estos minúsculos mensajeros son el lenguaje de la vida, la forma más íntima de comunicación. Cuando una célula enferma envía diferentes mensajes, los biólogos les llaman biomarcadores. Son las firmas moleculares de enfermedades y las pistas los indicadores de los que se sirve el instrumental diagnóstico más sofisticado. Hay un marcador genético único y con frecuencia un marcador proteínico único para prácticamente cada enfermedad. En las 2 últimas décadas hemos conseguido identificar esos marcadores y ahora estamos empezando a desarrollar pruebas para todos los tipos de marcadores que nos permiten determinar con rapidez las condiciones y el estado de la enfermedad y obviamente la terapia a seguir. Esta revolución ya está en práctica. El primer sistema de diagnosis basado en las investigaciones de Chad Mirkin se ha implantado con éxito en algunos hospitales estadounidenses. Esta máquina encarna muchos de los avances de la nanotecnología en el mundo médico. Es sencilla, totalmente automatizada y usa cartuchos desechables.
Una sola muestra de sangre permite detectar la presencia de diferentes enfermedades, virus o predisposiciones genéticas. La mayor ventaja para los médicos es que puede detectar diferentes organismos o elementos en la misma reacción, reduciendo así el tiempo empleado. Este sistema demostró su eficacia en un reciente y amenazador caso de pandemia. En 2009 presenciamos un brote epidémico de una nueva cepa de gripe, la gripe A, y mediante la nanotecnología pudimos detectar el patógeno, identificarlo y determinar qué tipo de organismo era. Empleamos solo 3 horas y media en hacerlo. Si lo comparamos con los métodos tradicionales, tendríamos que haber cultivado en laboratorio ese organismo para después determinarlo. Todo ese proceso hubiera durado unos 14 días. Para William Moffitt, presidente de Nanosphere, la empresa creadora del sistema, la sencillez es la clave. La gran diferencia que la nanotecnología nos ofrece es que podemos integrar en un sencillo cartucho desechable todos los elementos necesarios para la automatización total de la prueba. Así, una tecnología extraordinariamente precisa y fiable es muy sencilla y barata de usar. Pero ¿cómo puede hacer el trabajo de un laboratorio entero esta pequeña máquina? Para buscar biomarcadores de enfermedades, los investigadores se basan en una propiedad fundamental de estos mensajeros moleculares. Encajan exclusivamente en otras moléculas siguiendo la lógica de la llave y la cerradura. Estas moléculas de unión, llamadas ligandos, son receptores que pueden emplearse para identificar y capturar al biomarcador correspondiente si está en la muestra. Para detectar la enfermedad, los investigadores necesitan determinar si la unión se ha producido a un nivel molecular. Chad Mirkin ha encontrado la solución gracias a una propiedad de las nanopartículas del oro. Las nanopartículas de oro son pequeños grupos de átomos. Son de color rojo cuando miden menos de 100 nanómetros de diámetro. Su tonalidad es muy intensa y en soluciones diluidas genera una solución de color muy fuerte. Por esa razón se utilizaba como pigmento en las vidrieras de la Edad Media. Parece ser que el eterno fulgor del oro tiene ahora una aplicación en la tecnología más vanguardista. Los ligandos se unen a las nanopartículas de oro, creando un conjunto fácilmente detectable. Piensen en ellas como si fueran minúsculas balizas de señalización, cuya estructura puede aferrarse sobre su objetivo y decirnos qué biomarcador está presente, con lo que obtenemos mucha información. Pueden discriminar una enfermedad determinada entre millones con una efectividad increíble. Un 100% de efectividad en la mayoría de las pruebas. La precisión de este sistema implica un importante avance en la práctica médica. Va a cambiar la medicina. Permitirá a los médicos detectar problemas con más fiabilidad y hacer diagnósticos personalizados para cada paciente, al contrario de los que están pensados para las masas. Sin embargo, el impacto total de esta revolución aún está por llegar. Actualmente este sistema solo puede hacer unos 10 tests diferentes, pero al unir nuevos ligandos, el número de biomarcadores analizados irá aumentando. A medida que avancemos, este tipo de herramientas y sus posibilidades se irán añadiendo al sistema básico, con lo que la cantidad de información obtenida será inimaginable. Pasaremos de detectar cantidades muy pequeñas de biomarcadores a cambiar por completo la medicina, debido a que estamos eliminando barreras y ampliando la capacidad de detección. Otros instrumentos diagnósticos están apareciendo en el mercado. Algunos son el resultado de la nanotecnología y sus aplicaciones pueden ser beneficiosas en campos muy diferentes. En Italia, el doctor Silvano Dragonieri ha desarrollado un sistema de diagnosis bastante inusual. Ha adaptado una nariz electrónica portátil diseñada originalmente con fines militares para detectar explosivos o gases tóxicos y para hacer controles en la industria alimentaria.
Nos decidimos por él porque es un aparato fácil de conseguir y no demasiado caro. Por eso decidimos probar con él en medicina. La nariz electrónica tiene 32 sensores formados por nanotubos de carbón, cuya misión es ahora detectar enfermedades y no explosivos. Esta nariz funciona como el sistema olfativo de un perro. No analiza la naturaleza de cada una de las moléculas captadas, sino que identifica el patrón global de la muestra y lo compara con los de referencia. Silvano Dragonieri cree que este dispositivo puede detectar los primeros signos de ciertas enfermedades en el aliento de los pacientes. Se ha descubierto en los últimos años que el aliento humano contiene más de 3.000 compuestos volátiles orgánicos. La aparición de una enfermedad provoca alteraciones en el metabolismo, un cambio del equilibrio químico del cuerpo. Un paciente con cáncer de pulmón presenta compuestos volátiles orgánicos distintos a los de quienes están sanos. Según Dragonieri, la nariz electrónica podría programarse para distinguir una huella patológica de una sana. Actualmente, la tomografía computarizada es la única herramienta de diagnóstico que se permite para la detección precoz del cáncer de pulmón. Pero es un sistema costoso y complejo en comparación con el sistema de Dragonieri, en el que el paciente solo tiene que exhalar en una pequeña bolsa de plástico. Los resultados preliminares de Dragonieri son bastante esperanzadores. Puede distinguir a la persona asmática de la que no lo es, a un paciente con cáncer de pulmón de quien no lo tiene, y de otro con bronquitis crónica. Las investigaciones se están llevando a cabo en laboratorios de todo el mundo. Los científicos piensan que este tipo de diagnóstico, basado en la nanotecnología, podría estar al alcance de todos en la próxima década. Si esta hipótesis es correcta, los avances en la detección temprana de enfermedades harían que los diagnósticos fuesen procesos inmediatos, personalizados y menos invasivos. Llegué aquí por primera vez en el año 2040. Había conocido a Lisa, una chica que soñaba con visitar la ciudad del futuro, como la llaman los medios de comunicación. Yo disponía de tiempo y ella era encantadora, así que pensé, ¿y por qué no? Pero futurista o no, en esta ciudad algunas cosas no habían cambiado. Señor, Departamento de Sanidad. Ahí están, del Departamento de Aduanas, Inmigración y Sanidad. ¿Podrían acompañarnos? Fueron muy educados. Si son tan amables. Quizá demasiado. Por favor. Solo será un cuestionario rutinario. Nos llevaron a habitaciones separadas y me di cuenta de que no sería un interrogatorio habitual. No debe preocuparse. Eran investigadores del Departamento de Sanidad y tenían buenas noticias para mí. No era portador de ningún virus de clase A. Usted no está debidamente identificado. Pero habían detectado que ni Lisa ni yo llevábamos el check patch. El check patch. El check patch. ¿El check patch? El nanopatch. Eso es, se implanta bajo la piel. El check patch era un nuevo dispositivo de diagnóstico en tiempo real. Y amablemente me ofrecieron uno. Solo durante su estancia es totalmente gratuito. ¿Pero qué me reportaría? Llévelo con usted. Me beneficiaría de un dispositivo de protección médica de última tecnología durante mis vacaciones y no supondría un riesgo potencial para la salud de la población local. La idea de que invadieran mi intimidad de ese modo me pareció inaceptable y la actitud de estos señores empezó a ponerme nervioso. Entonces me pregunté si sería esta una campaña de publicidad de la empresa CheckPatch. ¿No sería posible otra opción o necesito un abogado? Me temo que no, caballero. Así que... Está bien, no me sermoné. Mi respuesta es no. Y si han acabado, me gustaría marcharme. Bien, señor, si así lo desea. Usted decide. Puede irse. Finalmente no era obligatorio, pero intentaron persuadirme antes de salir de allí. Gracias, señor. Corre un gran riesgo. Es increíble. ¿Cómo estás?
Cuando me reuní con Lisa, ¿todo bien? Me dio otra noticia. Sí. Le habían implantado el check patch. ¿Pero qué ocurre? No podía creérmelo. Me enfadé con ella. Sí. No es posible. Le grité. ¿En qué pensabas? Vamos, Mark. ¿Mark? ¿Qué te pasa? Me desperté en un hospital. Buenos días, señor Santos. Me había desmayado en el aeropuerto, pero aún seguía un poco desorientado y me costaba moverme. El doctor lo sabía todo sobre mí, y todo no era bueno. Especialmente lo último que dijo. Cáncer de pulmón. Fue un gran shock. ¿Hay posibilidades? ¿A qué se refiere? ¿Si sobreviviré? Como dice, no tiene que alarmarse. Pareció no darle ninguna importancia. ¿Me estaba tomando el pelo? No. Al parecer en esta ciudad el cáncer ya no era ningún problema. Si se detectaba en sus primeras fases podía atajarse fácilmente. Estaba impresionado, pero no tanto como cuando me dijo que no tenía el seguro médico adecuado y tenían que enviarme de vuelta a casa. No podemos hacer otra cosa. ¿Quiere decirme que por no tener seguro médico no van a hacer nada? ¿Cómo puede decirme eso? Lo siento, pero no podemos hacer nada más. Pero eso no era todo. También le dijo a Lisa que yo tenía cáncer. Se sorprendió mucho, pero porque gracias a su check patch supo que estaba embarazada. ¿Qué? ¿De 4 días? ¿De solo 4 días? No la volví a ver. En muchos países del mundo la esperanza de vida va en aumento, pero aún existen enfermedades que desafían esta tendencia. Philip Kantoff es oncólogo del Instituto Dana-Farber de Boston. Actualmente el cáncer es una de las principales causas de muerte en los Estados Unidos y en el mundo. Sin embargo, la población vive más años, aunque sigue siendo un reto curar a personas con la enfermedad ya avanzada. Tras numerosos ensayos previos, Philip Kantoff está probando un protocolo innovador, radical y altamente selectivo que se aplica por primera vez a pacientes de cáncer. El abordaje tradicional para el tratamiento del cáncer ha sido la quimioterapia, es decir, agentes químicos que destruyen las células cancerígenas, pero atacan también a las sanas y por ello causan toxicidad o efectos secundarios. El nuevo tratamiento emplea un procedimiento desarrollado por Omid Farokhzad de la Universidad de Harvard y el profesor Robert Langer del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Unas nanopartículas capaces de determinar únicamente las células cancerígenas para entregarles las moléculas tóxicas de la quimioterapia sin afectar a las demás del organismo. Si tomamos un fármaco empleado en quimioterapia, como el docetaxel, y lo administramos de forma convencional, aproximadamente un 2% del fármaco acabará atacando el tumor. En cambio, gran parte de la dosis administrada acabará intoxicando otros órganos. Con la administración dirigida, controlamos exactamente dónde queremos que vayan las moléculas tóxicas. El equipo del Dr. Farokhzad está animado por los resultados de los primeros ensayos. Lo que estamos viendo mediante una línea de modelos de cáncer animal es que siempre estamos mejorando la eficacia de un fármaco comparado con el original. Y casi siempre estamos logrando mejorar la seguridad de los modelos animales. Gracias a la precisión que se consigue con la administración dirigida, el equipo ha podido incrementar la dosis del fármaco sin causar ningún efecto secundario aparente. Únicamente el tumor es el receptor de la dosis. Utilizando nanopartículas, podemos incrementar por 20 la dosis tóxica aplicada al tumor. Si quisiéramos conseguir esos niveles con un fármaco de quimioterapia, la dosis tendría que ser tan alta que resultaría letal para el paciente. En cambio, empleando nanopartículas dirigidas, se obtiene una eliminación total del tumor. Estas partículas tienen solo 10 nanómetros de diámetro, pero su sofisticado diseño les otorga propiedades excepcionales.
Son tan minúsculas que pueden recorrer el cuerpo humano con total libertad, provistas de moléculas anticancerígenas mientras buscan células enfermas. La primera fase de este diseño se resolvió hace 30 años. Se logró introducir las moléculas activas de un fármaco en una nanopartícula de plástico. Alterando o corrigiendo esta fórmula, se modifica el tamaño, la porosidad de la partícula y la cantidad de la dosis. En su recorrido por el cuerpo humano, las nanopartículas deben superar las defensas del cuerpo humano, el sistema inmunitario que las considera un virus. Pero, ¿cómo lo consiguen? El profesor Langer ideó una elaborada artimaña. Unió a las nanopartículas pequeños filamentos capaces de atrapar moléculas de agua. Con este sorprendente camuflaje, pueden circular por el torrente circulatorio durante horas sin que sean detectadas antes de disolverse. Omid Farokhzad llevó la idea un paso más allá y añadió una especie de indicador automático de ruta. Ligandos que se unen a receptores específicos que solo aparecen en la membrana de las células cancerosas. El sistema de administración de fármacos a nanoescala puede reconocer específicamente una célula de la otra y entregar su carga a la deseada, y en un grado mucho menor a otra a la que no debe ir. Una vez que han completado su misión, las nanopartículas están diseñadas para desintegrarse de forma natural e inocua para el organismo. El material que empleamos en el diseño de nanopartículas se ha utilizado en otros campos médicos a lo largo de casi 4 décadas. Por lo general se disuelven por la acción de los ácidos láctico y glicólico, moléculas que el cuerpo usa para generar energía. Estas son las instalaciones en las que se producen las nanopartículas destinadas a ensayos clínicos. Un laboratorio que ocupa una habitación en la que solo trabajan 3 personas. Este frasco contiene de 1000 a 1500 nanopartículas. Producimos miles de frascos como este para ensayos clínicos en pocos días. No son necesarias medidas de seguridad especiales en un laboratorio como este, pero hacemos controles periódicos para garantizar que nuestros productos son estériles y seguros para el tratamiento de pacientes. El protocolo de administración dirigida es el primero en el mundo en aplicarse en ensayos clínicos con humanos. Hasta el momento no se han encontrado signos de toxicidad que puedan relacionarse con la tecnología aplicada, aunque los ensayos comenzaron hace menos de un año. Creo que es importante no adelantar acontecimientos, solo es un paso adelante. Los resultados con animales son prometedores, pero debemos definir lo que podemos conseguir con pacientes humanos, ya que existe una gran diferencia entre ambos. A pesar de todo, tenemos esperanzas, aunque debemos ser comedidos. Es un paso formidable. Sin embargo, Omid Farokhzad está convencido de que los principios básicos de la administración dirigida revolucionarán la medicina y llevarán incluso a una reformulación de otras muchas terapias. El verdadero potencial de la nanotecnología va más allá del tratamiento contra el cáncer. Podemos desarrollar tratamientos más efectivos contra patologías cardiovasculares y vacunas más eficaces. A pocos kilómetros de Boston, una empresa hermana investiga sobre las nanovacunas. Los principios médicos en los que se basan son los mismos. Es decir, las nanopartículas tratarán las células del sistema inmunitario imitando la forma, tamaño y huella molecular de los patógenos naturales.
Ahora comprendemos mucho mejor nuestro sistema inmunitario y por eso aplicamos la nanotecnología para crear vacunas sintéticas miméticas más potentes y poder aplicarlas contra diferentes enfermedades. Trabajamos con un amplio catálogo de enfermedades, entre las que se encuentran las enfermedades infecciosas como las virales, con las que hemos obtenido resultados interesantes, en concreto con la gripe común. También hemos obtenido óptimos resultados preliminares con vacunas terapéuticas contra el cáncer y contra enfermedades autoinmunes. Estos primeros ensayos han confirmado que las nanopartículas dirigidas pueden estimular de forma artificial las defensas naturales del organismo. Enseñan al organismo a responder en caso de que aparezca una enfermedad. La nanotecnología nos brinda una auténtica revolución en el campo de la vacunación. No seríamos capaces de lograr respuestas inmunológicas tan amplias y con tal firmeza sin la aplicación de esta tecnología. No solo hemos conseguido respuestas inmunológicas precisas. De hecho, nuestros estudios en animales revelan que este protocolo es más seguro que los convencionales, porque dirigimos el agente activo solo a las células que lo necesitan. Las primeras nanovacunas sintéticas serán testadas en breve en ensayos clínicos, lo que significa que podrían llegar al mercado en 5 o 6 años. Y aquí podemos ver uno de los laboratorios en los que se fabrican estos nuevos medicamentos. Solo el pequeño depósito que vemos ahí contiene unas 20.000 dosis para vacunas. Y podemos hacerlo a escala comercial para todo el mundo, en un espacio de 5 metros por 10 aproximadamente. Este método es muy seguro. A esta escala es un proceso controlado y fácil de realizar. Utiliza lo que denominamos unidades operativas, es decir, tecnología que ya se utiliza en la industria farmacéutica. Las nanopartículas contra el cáncer y las nanovacunas son solo dos primeras aplicaciones de administración dirigida, pero abren la puerta a múltiples posibilidades. Creo que la nanotecnología, junto con los nuevos conceptos que estamos desarrollando, generarán nuevos tratamientos para aquellas enfermedades para las que aún no los hay. En un futuro será así. Debemos esforzarnos mucho para demostrarlo, pero su potencial radica claramente en ese aspecto. Lo que estamos haciendo en estos momentos es solo la punta del iceberg. Lo que subyace es inabarcable hoy en día. Pero estoy convencido de que la medicina, dentro de 40 o 50 años, no tendrá nada que ver con la actual. Los médicos del futuro aplicarán esta tecnología, nanopartículas dirigidas y programadas que identificarán y acabarán con cualquier enfermedad. Velarán por nuestra salud protegiendo nuestro organismo y nos harán vivir más años. Solicité asistencia humanitaria y curaron mi cáncer. El resto de mi ser también. No supe que mi estado era tan deplorable hasta que llegué aquí. No me cuidaba demasiado, supongo. Pero ahora que soy consciente, he decidido quedarme aquí. La naturaleza es respetada espléndidamente. Además, había encontrado otra maravillosa razón para no marcharme. Rachel. Al principio no comprendía lo que me atraía de ella. Sí, es preciosa. Pero había algo más que su belleza. Nunca había conocido a nadie como ella. Sus sentimientos hacia la vida eran profundos y sutiles, pero impetuosos al mismo tiempo. Le costaba mucho disfrutar de la vida. Parecía que no había tenido compañeros de trabajo, que no había tenido vida social. Mantenía las distancias, se protegía de mí. De hecho, no sabía nada de ella. Pero cierto día me dijo que la acompañara a su casa. Entonces supe que estaba casada con George. Cuando se casaron era un reconocido científico. Pero tras 30 años de felicidad,
George sufrió un accidente de tráfico en el que perdió las piernas. Abandonó su carrera y se convirtió en un recluso virtual. Durante más de 20 años, George ha estado recibiendo un nanofármaco dirigido directo al cerebro y sin efectos secundarios. Día tras día, se sienta en su terraza con la mirada clavada en el mar. Esa fue su elección. Ella lo respetó. Pero había algo más en esta historia. George me parecía demasiado joven. No lo entiendes. Es normal. George perseguía un sueño: liberar al mundo de las enfermedades y el dolor. Y por amor, ambos probamos el tratamiento de corrección molecular que él había desarrollado. Gracias. Al principio todo iba bien, pero de repente cambió. Empezó a correr más y más riesgos. Parecía que quería sobrepasar los límites de su nueva condición. Hasta que sufrió el accidente. Tengo 89 años. Él 92. Y nadie sabe los años que llegaremos a vivir. No tenemos hijos y he perdido a todos mis seres queridos. Probablemente tú te marcharás mucho antes que yo. Acabar con las enfermedades no acaba con el sufrimiento. Es un viaje sin fin. Disfrutar de una vida plena a los 92 años de edad puede ser una opción para algunos, pero la realidad más prosaica consiste en mantener nuestro organismo en funcionamiento. Gran parte de los tejidos dejan de desarrollarse en la madurez. Entonces, ¿qué ocurre si los dañamos en un accidente? ¿Podrían ser regenerados? En Chicago, los científicos del Instituto de Bionanotecnología Médica están investigando en una dirección radicalmente novedosa. Samuel Stubb, su director, es uno de los impulsores de la nanotecnología aplicada a la medicina regenerativa, una disciplina que está dando sus primeros pero firmes pasos. Su objetivo es regenerar tejidos dañados o perdidos mediante lo que él denomina mensajes moleculares. Durante la formación del cuerpo, surgen diferentes mensajes alrededor de las células que, organizadas en nanoestructuras, crean tejidos y más mensajes que permiten el ensamblaje de células para formar órganos o tejidos funcionales. Lo que pretendemos mediante la nanotecnología es crear nanoestructuras sintéticas que se comuniquen con las células a través de estos mensajes, como si fueran parte natural de un tejido en desarrollo. Samuel Stubb ha diseñado nanopartículas que se autoensamblan gracias a filamentos de diámetro nanométrico. Estos filamentos son cilíndricos, similares a los colágenos, y son la estructura natural que guía a las células en fase de crecimiento cuando éstas se unen para formar los tejidos del cuerpo. Ramil Shah, directora de uno de los laboratorios, estudia el comportamiento de las células cuando son implantadas en estructuras artificiales. Nuestros tejidos están formados por fibras de colágeno y esas fibras están formadas por estructuras de nanofibras. Una célula de hecho puede ver a una nanofibra y si está rodeada de un grupo de nanofibras, puede interactuar con cada una de ellas. Normalmente, los mensajes que reciben las células son proteínas. Estos mensajes hacen que la célula se una a otra, que migre o que se divida.
Si pudiéramos tomar esos mensajes que el cuerpo envía de forma natural a las células y organizarlos en matrices artificiales, podríamos instruir a las células y decirles qué queremos que hagan. Samuel Stubb ha conseguido modificar estas partículas cubriendo la superficie de los filamentos con proteínas que dan instrucciones a la célula para que forme tejidos. Los resultados han sido espectaculares. Es fabuloso ver que responden a un material sintético. Si es altamente bioactivo, las células acatarán las instrucciones. Son muy enérgicas, tienen vida, y cuando puedes verlo con tus propios ojos, es fascinante. Si además se trata de un material nuevo, supone un gran avance. Un entorno artificial que induzca a las células a formar tejidos específicos in vitro ya es un gran triunfo, pero Samuel Stubb va más allá. La tecnología en la medicina regenerativa debe ser algo que el paciente pueda recibir en la consulta del médico o en el hospital. Debe ser así de fácil. Deberíamos ser capaces de crear esas moléculas, disolverlas en una solución, inyectarlas en el paciente y dirigirlas a la zona afectada para que colaboren en la regeneración de los tejidos. Ramil y su marido Nirav Shah, cirujano ortopédico, han llevado a cabo un experimento en el que han conseguido regenerar cartílagos en conejos. Es muy sencillo. Tenemos una zona afectada en la que el cartílago debe regenerarse de nuevo. Para ello, aplicamos las moléculas disueltas en esa zona y las moléculas formarán filamentos que se organizarán en estructuras que a su vez están preparadas para interactuar con las células. Hasta las más sofisticadas técnicas quirúrgicas producen inevitablemente tejido cicatricial, pero en experimentos con gel de nanopartículas se ha conseguido la regeneración casi perfecta. Los resultados con conejos son muy alentadores. Hemos demostrado que no solo sirve para regenerar tejidos, en este caso cartílagos, sino que además el cartílago mantiene las propiedades de las zonas en las que crece. Si podemos conseguir resultados tan positivos en animales más grandes mediante procesos inocuos, pasaremos a los ensayos clínicos en humanos. Todo esto aún está por llegar, pero seguimos investigando. Se han llevado a cabo ensayos sobre la regeneración de otras partes del cuerpo, los vasos sanguíneos, la piel, los huesos o el esmalte dental. Y hasta el momento los resultados han sido positivos. Prevemos que dispondremos de una amplia plataforma de nanoestructuras diseñadas químicamente para interactuar con las células y que podrán ser modificadas para cada caso específico en medicina regenerativa. Samuel Stubb y sus colegas también están trabajando en la regeneración de neuronas. En uno de sus ensayos consiguieron que un ratón recobrara la movilidad en sus patas traseras. Es un proyecto ambicioso. La regeneración de las células que forman el cerebro y el sistema nervioso abre expectativas extraordinarias en el tratamiento de una serie de traumatismos y enfermedades. Sería extraordinario regenerar neuronas en pacientes de Alzheimer o disponer de métodos alternativos para tratar daños en el cerebro. Y para ello es necesario producir nuevas neuronas. Si no fuera posible, al menos habría que estimular la ramificación de las conexiones de las neuronas existentes dañadas por un trauma o por alguna enfermedad. Según las investigaciones de Samuel Stubb, las nanopartículas pueden adaptarse por sí solas y autoensamblarse en pequeñas vesículas. Estas células artificiales, portadoras de mensajes moleculares, son réplicas de las células que ayudan al desarrollo de las neuronas en el cerebro, en este caso, en un entorno artificial. Las dendritas se desarrollan y establecen nuevas conexiones. Algunos objetivos serán más difíciles de conseguir que otros. Creo que, por ejemplo, la regeneración de cartílagos se ha conseguido de forma rápida.
En otros órganos, como el cerebro o el corazón, emplearemos mucho más tiempo. Pero en nuestros organismos, los procesos más importantes ocurren gracias a estos mensajes celulares y las entidades involucradas en esta comunicación, desde nuestro punto de vista, son las nanoestructuras. Así que, en cierto modo, todo esto nos hace pensar que podremos manipular el cuerpo humano de formas hasta ahora inimaginables. Ahora mismo es imposible. Soy fotógrafo y Rachel me dio una idea: hacerles fotos a los mejorados, los precursores del nuevo mundo. No, lo sabes. Mi trabajo llamó la atención de Salvatore, un influyente galerista famoso por su habilidad para impactar al público. Mark, ¿verdad? Tenía interés en exponer mi trabajo. Rachel me ha hablado de ti y de tu obra. Estoy deseando verla, en serio. Rachel, como ya sabes, tiene 92 años. Este es Jim. Era discapacitado. Ahora está en las fuerzas especiales. Múltiples reconstrucciones y sistema sensorial amplificado. Un animal peligroso. Bill. Hiperdesarrollo muscular y óseo. Malformaciones cardíacas de nacimiento. Entrenó con su padre y ganó 6 medallas en los últimos Juegos Olímpicos. Su caso está siendo investigado por el comité. Elena, la estrella, ya la ves. Rediseñó todo su cuerpo gracias a la cirugía plástica y equipada con muchos extras. Es una muñeca encantadora. Las fotografías le encantaron, el concepto también. Era el momento ideal. Los poshumanos le pareció provocadora. Magnífico. Me gusta. Me parece extraordinario. Quería trabajar en un diseño especial para el montaje de la exposición y adaptarla a los gustos de su rica clientela. Será brutal. De todas formas, era una buena noticia, sin duda. Te veré allí. Y acepté la propuesta. Amigo mío, ¿qué tal estás? El día de la inauguración quedó claro que no debía haber ido. Cuando llegué aún había poco público y noté que algo iba mal. La gente caminaba de forma extraña y no había rastro de mis fotos. Entonces Salvatore, exultante, apareció de la nada. Estaba entusiasmado. Ven. No entendía nada. ¿Qué te ocurre? ¿Y mis fotos? ¿Aquí? ¿No te envié el chip? Me dijo que me lo envió junto con la invitación. Tenía razón. Menos mal. Lo recibí, pero no sabía qué tenía que hacer con él. Salvatore tampoco sabía qué hacer. Pero es imposible. Pensaba que, como a su elegante clientela, me habían implantado el chip. Era muy práctico y la última moda. Ten mi copa, vengo enseguida. Dijo algo sobre un viejo aparato que utilizaban sus trabajadores y desapareció. Era una pesadilla. Todos me miraban como si fuera un bicho raro. Toma, aquí tienes. Entonces apareció con un par de gafas. Mi clientela es de clase alta y están todos equipados, ¿sabes? Vamos. Me las puse y fue toda una experiencia. Las gafas. Ahora lo veía y lo oía todo. Era fascinante. ¿Ves? Ahí las tienes. Entonces me di cuenta. Es fantástico, fantástico. Todos eran posthumanos. Ese mundo no tenía nada que ver con el mío. En aquel momento, pensé que quizá hacerse mayor tenía que ver con todo esto.
Un estudio muy influyente titulado Tecnologías convergentes para la mejora del rendimiento humano afirma que la nanotecnología tendrá un papel determinante en el ser humano del futuro y en la capacidad de multiplicar las conexiones neuronales de nuestro sistema nervioso. Estas ideas han contribuido a que en Estados Unidos la nanotecnología sea una de las disciplinas prioritarias. Mueva un dedo. Bien. Diferentes investigaciones dentro del ámbito de la nanotecnología apuntan a que en poco tiempo nuestro sistema nervioso podrá conectarse y comunicarse con las máquinas. Arriba y abajo. La Smart Hand es una mano robotizada diseñada para pacientes amputados. No solo puede recibir las órdenes de movimientos del cerebro como una extremidad normal, también, gracias a sensores insertados en los dedos, esta mano robotizada es capaz de enviar al cerebro una sensación de presión. Al utilizar músculos que no he ejercitado durante años, resulta muy complicado. Pero en cuanto controlas los movimientos es genial. He recuperado sensaciones que no tenía desde hace años. Cuando agarro algo con fuerza, puedo sentir incluso las yemas de los dedos. Es una sensación extraña porque no tengo, es fantástico. Esta prótesis experimental abre grandes expectativas para los amputados. Pero, ¿qué tipo de conexiones nerviosas hay que realizar para que sea efectiva? No muchas. Unos pequeños dispositivos sobre la piel del muñón del paciente transmiten la presión captada por los sensores de la mano. De esta forma, el cerebro asimila el mensaje. En cierto modo, se parte de la sensación del miembro fantasma, un síndrome que sufren estos pacientes y que el profesor Lundborg ha estudiado en profundidad. Gracias a este principio, al estimular el miembro fantasma en su hipotética dimensión, es posible generar una sensación ilusoria real, sin tener que estimular el cerebro, la médula espinal, ni los nervios periféricos. Quizá algún día consigamos esa sensación a través de una prótesis conectada directamente a las zonas precisas del cerebro, con lo que tendremos una mano completamente sensible. Hay muchas investigaciones que siguen esa dirección, aunque por ahora solo es una ciencia ficción. Establecer conexiones entre nuestro cerebro y las máquinas es un proyecto científico fascinante en el que la nanotecnología tendrá una importancia decisiva. Sin embargo, una humanidad mejorada está lejos de ser un objetivo primordial para los investigadores. ¿Mejoras? No, no son parte de mis metas como investigadora. Lo único que queremos mejorar es la calidad de vida de los pacientes. Se trata de recuperar lo que perdemos, como una piel perfecta. Vaya, no sé si habrá algo mejor que una piel perfecta. Pero sus defensores piensan que el equilibrio de esta ciencia subyace en la comprensión de la nanotecnología junto con los descubrimientos en otras disciplinas. Otra posible lectura de la construcción de elementos de tales dimensiones es que la nanotecnología abrirá un nuevo camino en la exploración de nuestro organismo. Gracias al progreso de la ciencia, conocemos todos los procesos vitales que nos mantienen vivos. Y los conocemos con una precisión que nos permite que hoy, tanto químicos como físicos o ingenieros, podamos emular esos procesos mediante estructuras sintéticas. Esta nanorevolución nos abre las puertas a tratamientos médicos preventivos, menos invasivos y mucho más personalizados. Pero por el momento es una revolución poco conocida más allá de los grandes laboratorios y las grandes empresas. Su futuro resulta bastante difícil de predecir. La ciencia ya consideró la idea de la administración dirigida hace casi 100 años. Pero ahora, con la nanotecnología, empezamos a ser conscientes de ella de una forma mucho más concreta. En los próximos 5 o 10 años, veremos sistemas mucho más completos en farmacología, imagen médica y diagnosis. ¿La secuela a largo plazo de este impacto? Bueno, personalmente, me gustaría saber qué sucederá dentro de 40 o de 50 años. Es difícil imaginar a qué ritmo se desarrollarán estos avances,
pero la sencillez de los procesos sintéticos de fabricación nos hace intuir que será rápido. Posiblemente el aspecto que más me sorprende en cuanto a esta tecnología es que podemos generar reservas de nanopartículas para 2 años de suministro en una taza de café. Así que las instalaciones son también muy pequeñas. Es como si el propio proceso de producción se redujera a la escala de la tecnología implicada. Esta tecnología no se basa en componentes caros. De hecho, lo importante es saber cómo construirlos. Cuando consigamos que esta tecnología madure mediante más y más avances, la competitividad hará que los precios se reduzcan cada vez más y seremos testigos de la expansión de la nanotecnología por todo el mundo. La nanociencia ha cautivado a los investigadores de la comunidad médica y a los inversores más entusiastas. Todo apoyo tiene un precio, y por eso la gran mayoría de las investigaciones están registradas. Como ciencia es muy prometedora, pero ¿se mantendrá la promesa de que todos haremos uso de ella a bajo coste? Ahí radica la verdadera revolución. Capaces de crear esas moléculas, disolverlas en una solución, inyectarlas en el paciente y dirigirlas a la zona afectada para que colaboren en la regeneración de los tejidos. Ramil y su marido Nirav Shah, cirujano ortopédico, han llevado a cabo un experimento en el que han conseguido regenerar cartílagos en conejos. Es muy sencillo. Tenemos una zona afectada en la que el cartílago debe regenerarse de nuevo. Para ello, aplicamos las moléculas disueltas en esa zona y las moléculas formarán filamentos que se organizarán en estructuras que a su vez están preparadas para interactuar con las células. Hasta las más sofisticadas técnicas quirúrgicas producen inevitablemente tejido cicatricial, pero en experimentos con gel de nanopartículas se ha conseguido la regeneración casi perfecta. Los resultados con conejos son muy alentadores. Hemos demostrado que no solo sirve para regenerar tejidos, en este caso cartílagos, sino que además el cartílago mantiene las propiedades de las zonas en las que crece. Si podemos conseguir resultados tan positivos en animales más grandes mediante procesos inocuos, pasaremos a los ensayos clínicos en humanos. Todo esto aún está por llegar, pero seguimos investigando. Se han llevado a cabo ensayos sobre la regeneración de otras partes del cuerpo, los vasos sanguíneos, la piel, los huesos o el esmalte dental. Y hasta el momento los resultados han sido positivos. Prevemos que dispondremos de una amplia plataforma de nanoestructuras diseñadas químicamente para interactuar con las células y que podrán ser modificadas para cada caso específico en medicina regenerativa. Samuel Stubb y sus colegas también están trabajando en la regeneración de neuronas. En uno de sus ensayos consiguieron que un ratón recobrara la movilidad en sus patas traseras. Es un proyecto ambicioso. La regeneración de las células que forman el cerebro y el sistema nervioso abre expectativas extraordinarias en el tratamiento de una serie de traumatismos y enfermedades. Sería extraordinario regenerar neuronas en pacientes de Alzheimer o disponer de métodos alternativos para tratar daños en el cerebro. Y para ello es necesario producir nuevas neuronas. Si no fuera posible, al menos habría que estimular la ramificación de las conexiones de las neuronas existentes dañadas por un trauma o por alguna enfermedad. Diseñó todo su cuerpo gracias a la cirugía plástica y equipada con muchos extras. Es una muñeca encantadora. Las fotografías le encantaron, el concepto también. Era el momento ideal. Los poshumanos le pareció provocadora. Magnífico. Me gusta.
Me parece extraordinario. Quería trabajar en un diseño especial para el montaje de la exposición y adaptarla a los gustos de su rica clientela. Será brutal. De todas formas, era una buena noticia, sin duda. Te veré allí. Y acepté la propuesta. Amigo mío, ¿qué tal estás? El día de la inauguración quedó claro que no debía haber ido. Cuando llegué aún había poco público y noté que algo iba mal. La gente caminaba de forma extraña y no había rastro de mis fotos. Entonces Salvatore, exultante, apareció de la nada. Estaba entusiasmado. Ven. No entendía nada. ¿Qué te ocurre? ¿Y mis fotos? ¿Aquí? ¿No te envié el chip? Me dijo que me lo envió junto con la invitación. Tenía razón. Menos mal. Lo recibí, pero no sabía qué tenía que hacer con él. Salvatore tampoco sabía qué hacer. Pero es imposible. Pensaba que, como a su elegante clientela, me habían implantado el chip. Era muy práctico y la última moda. Ten mi copa, vengo enseguida. Dijo algo sobre un viejo aparato que utilizaban sus trabajadores y desapareció. Era una pesadilla. Todos me miraban como si fuera un bicho raro. Toma, aquí tienes. Entonces apareció con un par de gafas. Mi clientela es de clase alta y están todos equipados, ¿sabes? Vamos. Me las puse y fue toda una experiencia. Las gafas. Ahora lo veía y lo oía todo. Era fascinante. ¿Ves? Ahí las tienes. Entonces me di cuenta. Es fantástico, fantástico. Todos eran posthumanos. Ese mundo no tenía nada que ver con el mío. En aquel momento, sí, es preciosa. Pero había algo más que su belleza. Nunca había conocido a nadie como ella. Sus sentimientos hacia la vida eran profundos y sutiles, pero impetuosos al mismo tiempo. Le costaba mucho disfrutar de la vida. Parecía que no había tenido compañeros de trabajo, que no había tenido vida social. Mantenía las distancias, se protegía de mí. De hecho, no sabía nada de ella. Pero cierto día me dijo que la acompañara a su casa. Entonces supe que estaba casada con George. Cuando se casaron era un reconocido científico. Pero tras 30 años de felicidad, George sufrió un accidente de tráfico en el que perdió las piernas. Abandonó su carrera y se convirtió en un recluso virtual. Durante más de 20 años, George ha estado recibiendo un nanofármaco dirigido directo al cerebro y sin efectos secundarios. Día tras día, se sienta en su terraza con la mirada clavada en el mar. Esa fue su elección. Ella lo respetó. Pero había algo más en esta historia. George me parecía demasiado joven. No lo entiendes. Es normal. George perseguía un sueño. Liberar al mundo de las enfermedades y el dolor. Y por amor, ambos probamos el tratamiento de corrección molecular que él había desarrollado. Gracias. Al principio todo iba bien, pero de repente cambió. Empezó a correr más y más riesgos. Parecía que quería sobrepasar los límites de su nueva condición.
hasta que sufrió el accidente. Tengo 89 años. Él 92. Y nadie sabe los años que llegaremos a vivir. No tenemos hijos y he perdido a todos mis seres queridos. Probablemente tú te marcharás mucho antes que yo. Acabar con las enfermedades no acaba con el sufrimiento. Es un viaje sin fin. En la ciudad algunas cosas no habían cambiado. Señor, Departamento de Sanidad. Ahí están, del Departamento de Aduanas, Inmigración y Sanidad. ¿Podrían acompañarnos? Fueron muy educados. Si son tan amables. Quizá demasiado. Por favor. Solo será un cuestionario rutinario. Nos llevaron a habitaciones separadas y me di cuenta de que no sería un interrogatorio habitual. No debe preocuparse. Eran investigadores del Departamento de Sanidad y tenían buenas noticias para mí. No era portador de ningún virus de clase A. Usted no está debidamente identificado. Pero habían detectado que ni Lisa ni yo llevábamos el check patch. El check patch. El check patch. ¿El check patch? El nanopatch. Eso es, se implanta bajo la piel. El check patch era un nuevo dispositivo de diagnóstico en tiempo real. Y amablemente me ofrecieron uno. Solo durante su estancia, es totalmente gratuito. ¿Pero qué me reportaría? Llévelo con usted. Me beneficiaría de un dispositivo de protección médica de última tecnología durante mis vacaciones y no supondría un riesgo potencial para la salud de la población local. La idea de que invadieran mi intimidad de ese modo me pareció inaceptable y la actitud de estos señores empezó a ponerme nervioso. Entonces me pregunté si sería esta una campaña de publicidad de la empresa CheckPatch. ¿No sería posible otra opción o necesito un abogado? Me temo que no, caballero. Así que... Está bien, no me sermoné. Mi respuesta es no. Y si han acabado, me gustaría marcharme. Bien, señor, si así lo desea. Usted decide. Puede irse. Finalmente no era obligatorio, pero intentaron persuadirme antes de salir de allí. Gracias, señor. Corre un gran riesgo. Es increíble. ¿Cómo estás? Cuando me reuní con Lisa, ¿todo bien? Me dio otra noticia. Sí. Le habían implantado el checkpatch. ¿Pero qué ocurre? No podía creérmelo. Me enfadé con ella. Sí. No es posible. Le grité. ¿En qué pensabas? Vamos, Mark. ¿Mark? ¿Qué te pasa? Me desperté en un hospital. Buenos días, señor Santos. Me había desmayado en el aeropuerto, pero aún seguía un poco desorientado y me costaba moverme. El doctor lo sabía todo sobre mí, y todo no era bueno. Especialmente lo último que dijo. Cáncer de pulmón. Fue un gran shock. ¿Hay posibilidades? ¿A qué se refiere? Si sobreviviré. Como dice, no tiene que alarmarse. Pareció no darle ninguna importancia. Si esta hipótesis es correcta, los avances en la detección temprana de enfermedades harían que los diagnósticos fuesen procesos inmediatos, personalizados y menos invasivos. Llegué aquí por primera vez en el año 2040. Había conocido a Lisa, una chica que soñaba con visitar la ciudad del futuro, como la llaman los medios de comunicación. Yo disponía de tiempo y ella era encantadora, así que pensé, ¿y por qué no? Pero futurista o no, en esta ciudad algunas cosas no habían cambiado. Señor, Departamento de Sanidad. Ahí están, del Departamento de Aduanas, Inmigración y Sanidad. ¿Podrían acompañarnos? Fueron muy educados. Si son tan amables. Quizá demasiado. Por favor. Solo será un cuestionario rutinario. Nos llevaron a habitaciones separadas y me di cuenta de que no sería un interrogatorio habitual. No debe preocuparse. Eran investigadores del Departamento de Sanidad y tenían buenas noticias para mí.
No era portador de ningún virus de clase A. Usted no está debidamente identificado. Pero habían detectado que ni Lisa ni yo llevábamos el check patch. El check patch. El check patch. ¿El check patch? El nanopatch. Eso es, se implanta bajo la piel. El check patch era un nuevo dispositivo de diagnóstico en tiempo real. Y amablemente me ofrecieron uno. Solo durante su estancia, es totalmente gratuito. ¿Pero qué me reportaría? Llévelo con usted. Me beneficiaría de un dispositivo de protección médica de última tecnología durante mis vacaciones y no supondría un riesgo potencial para la salud de la población local. La idea de que invadieran mi intimidad de ese modo me pareció inaceptable y la actitud de estos señores empezó a ponerme nervioso. Entonces me pregunté si sería esta una campaña de publicidad de la empresa Checkpatch. ¿No sería posible otra opción o necesito un abogado? Me temo que no, caballero. Así que... Está bien, no me sermonee. Mi respuesta es no. Y si han acabado, me gustaría marcharme. Bien, señor, si así lo desea. Usted decide. Puede irse. Finalmente no era obligatorio, pero intentaron persuadirme antes de salir de allí. Gracias, señor. Corre un gran riesgo. Es increíble. ¿Cómo estás? Cuando me reuní con Lisa, ¿todo bien? Me dio otra noticia. Sí. Le habían implantado el check patch. ¿Pero qué ocurre? No podía creérmelo. Me enfadé con ella. Sí. No es posible. Le grité. ¿En qué pensabas? Vamos, Mark. ¿Mark? ¿Qué te pasa? Prevemos que dispondremos de una amplia plataforma de nanoestructuras diseñadas químicamente para interactuar con las células y que podrán ser modificadas para cada caso específico en medicina regenerativa. Samuel Stubb y sus colegas también están trabajando en la regeneración de neuronas. En uno de sus ensayos, consiguieron que un ratón recobrara la movilidad en sus patas traseras. Es un proyecto ambicioso. La regeneración de las células que forman el cerebro y el sistema nervioso abre expectativas extraordinarias en el tratamiento de una serie de traumatismos y enfermedades. Sería extraordinario regenerar neuronas en pacientes de Alzheimer o disponer de métodos alternativos para tratar daños en el cerebro. Y para ello es necesario producir nuevas neuronas. Si no fuera posible, al menos habría que estimular la ramificación de las conexiones de las neuronas existentes dañadas por un trauma o por alguna enfermedad. Según las investigaciones de Samuel Stubb, las nanopartículas pueden adaptarse por sí solas y autoensamblarse en pequeñas vesículas. Estas células artificiales, portadoras de mensajes moleculares, son réplicas de las células que ayudan al desarrollo de las neuronas en el cerebro, en este caso, en un entorno artificial. Las dendritas se desarrollan y establecen nuevas conexiones. Algunos objetivos serán más difíciles de conseguir que otros. Creo que, por ejemplo, la regeneración de cartílagos se ha conseguido de forma rápida. En otros órganos, como el cerebro o el corazón, emplearemos mucho más tiempo. Pero en nuestros organismos, los procesos más importantes ocurren gracias a estos mensajes celulares y las entidades involucradas en esta comunicación, desde nuestro punto de vista, son las nanoestructuras. Así que, en cierto modo, todo esto nos hace pensar que podremos manipular el cuerpo humano de formas hasta ahora inimaginables. Ahora mismo es imposible. Soy fotógrafo y Rachel me dio una idea: hacerles fotos a los mejorados, los precursores del nuevo mundo. No, lo sabes. Mi trabajo llamó la atención de Salvatore, un influyente galerista famoso por su habilidad para impactar al público. Mark, ¿verdad? Intentan descifrar y dominar una nueva frontera del conocimiento que supondrá una revolución en la mayoría de las aplicaciones tecnológicas actuales. La dimensión nano
En ella podremos manipular moléculas y átomos por el bien común. La nanotecnología supondrá un avance radical. Estamos aprendiendo a operar con los mecanismos vitales más recónditos para poder ejercer un control más preciso sobre nuestro entorno y sobre nuestro cuerpo. La nanotecnología ya nos ayuda en la detección de los síntomas primarios de algunas enfermedades y en los diagnósticos de predisposiciones genéticas está aportando rapidez y eficacia frente a las pruebas médicas tradicionales. Estas últimas emplean más tiempo y dinero para obtener resultados debido a los protocolos y al sofisticado instrumental utilizado, y generalmente están monopolizadas por los grandes laboratorios. Para conseguir eficiencia y rapidez, lo ideal sería que los diagnósticos se realizasen en un mismo centro médico. Para Chad Mirkin, director del Instituto Internacional de Nanotecnología de la Universidad de Northwestern, la nanotecnología será decisiva. La nanotecnología supone una revolución en muchos campos de la medicina. En el ámbito del diagnóstico, va a proporcionar instrumentos muy precisos y sensibles que posibiliten puntos de atención diagnóstica en el hospital, en urgencias, y creo que en un futuro en la consulta del médico o en casa del paciente. Se ha discutido mucho sobre esto y la nanotecnología lo hará realidad. ¿Por qué semejante confianza? Precisamente porque los primeros síntomas de las enfermedades aparecen a escala nanométrica. El cuerpo humano contiene unos 100 trillones de células que para coexistir intercambian constantemente mensajes. Estos mensajes son moléculas, fragmentos de ADN o proteínas complejas que solo miden unos nanómetros. Las reacciones en cadena provocadas por estos minúsculos mensajeros son el lenguaje de la vida, la forma más íntima de comunicación. Cuando una célula enferma envía diferentes mensajes, los biólogos les llaman biomarcadores. Son las firmas moleculares de enfermedades y las pistas los indicadores de los que se sirve el instrumental diagnóstico más sofisticado. Hay un marcador genético único y con frecuencia un marcador proteínico único para prácticamente cada enfermedad. En las 2 últimas décadas hemos conseguido identificar esos marcadores y ahora estamos empezando a desarrollar pruebas. Generarán nuevos tratamientos para aquellas enfermedades para las que aún no los hay. En un futuro será así. Debemos esforzarnos mucho para demostrarlo, pero su potencial radica claramente en ese aspecto. Lo que estamos haciendo en estos momentos es solo la punta del iceberg. Lo que subyace es inabarcable hoy en día. Pero estoy convencido de que la medicina, dentro de 40 o 50 años, no tendrá nada que ver con la actual. Los médicos del futuro aplicarán esta tecnología, nanopartículas dirigidas y programadas que identificarán y acabarán con cualquier enfermedad. Velarán por nuestra salud protegiendo nuestro organismo y nos harán vivir más años. Solicité asistencia humanitaria y curaron mi cáncer. El resto de mi ser también. No supe que mi estado era tan deplorable hasta que llegué aquí. No me cuidaba demasiado, supongo. Pero ahora que soy consciente, he decidido quedarme aquí. La naturaleza es respetada espléndidamente. Además, había encontrado otra maravillosa razón para no marcharme. Rachel. Al principio no comprendía lo que me atraía de ella. Sí, es preciosa. Pero había algo más que su belleza. Nunca había conocido a nadie como ella. Sus sentimientos hacia la vida eran profundos y sutiles, pero impetuosos al mismo tiempo. Le costaba mucho disfrutar de la vida. Parecía que no había tenido compañeros de trabajo, que no había tenido vida social.
mantenía las distancias, se protegía de mí. De hecho, no sabía nada de ella. Pero cierto día me dijo que la acompañara a su casa. Entonces supe que estaba casada con George. Cuando se casaron era un reconocido científico. Pero tras 30 años de felicidad, George sufrió un accidente de tráfico en el que perdió las piernas. Abandonó su carrera y se convirtió en un recluso virtual. Durante más de 20 años, George ha estado recibiendo un nanofármaco dirigido directo al cerebro y sin efectos secundarios. Los mensajes son moléculas, fragmentos de ADN o proteínas complejas que solo miden unos nanómetros. Las reacciones en cadena provocadas por estos minúsculos mensajeros son el lenguaje de la vida, la forma más íntima de comunicación. Cuando una célula enferma envía diferentes mensajes, los biólogos les llaman biomarcadores. Son las firmas moleculares de enfermedades y las pistas los indicadores de los que se sirve el instrumental diagnóstico más sofisticado. Hay un marcador genético único y con frecuencia un marcador proteínico único para prácticamente cada enfermedad. En las 2 últimas décadas hemos conseguido identificar esos marcadores y ahora estamos empezando a desarrollar pruebas para todos los tipos de marcadores que nos permiten determinar con rapidez las condiciones y el estado de la enfermedad y obviamente la terapia a seguir. Esta revolución ya está en práctica. El primer sistema de diagnosis basado en las investigaciones de Chad Mirkin se ha implantado con éxito en algunos hospitales estadounidenses. Esta máquina encarna muchos de los avances de la nanotecnología en el mundo médico. Es sencilla, totalmente automatizada y usa cartuchos desechables. Una sola muestra de sangre permite detectar la presencia de diferentes enfermedades, virus o predisposiciones genéticas. La mayor ventaja para los médicos es que puede detectar diferentes organismos o elementos en la misma reacción, reduciendo así el tiempo empleado. Este sistema demostró su eficacia en un reciente y amenazador caso de pandemia. En 2009 presenciamos un brote epidémico de una nueva cepa de gripe, la gripe A, y mediante la nanotecnología pudimos detectar el patógeno, identificarlo y determinar qué tipo de organismo era. Empleamos solo 3 horas y media en hacerlo. Si lo comparamos con los métodos tradicionales, tendríamos que haber cultivado en laboratorio ese organismo para después determinarlo. Todo ese proceso hubiera durado unos 14 días. Para William Moffitt, presidente de Nanosphere, la empresa creadora del sistema, la sencillez es la clave. La gran diferencia que la nanotecnología nos ofrece es que podemos integrar en un sencillo cartucho desechable todos los elementos necesarios para la automatización total de la prueba. Así, una tecnología extraordinaria. Color muy fuerte. Por esa razón se utilizaba como pigmento en las vidrieras de la Edad Media. Parece ser que el eterno fulgor del oro tiene ahora una aplicación en la tecnología más vanguardista. Los ligandos se unen a las nanopartículas de oro, creando un conjunto fácilmente detectable. Piensen en ellas como si fueran minúsculas balizas de señalización, cuya estructura puede aferrarse sobre su objetivo y decirnos qué biomarcador está presente, con lo que obtenemos mucha información. Pueden discriminar una enfermedad determinada entre millones con una efectividad increíble. Un 100% de efectividad en la mayoría de las pruebas. La precisión de este sistema implica un importante avance en la práctica médica. Va a cambiar la medicina. Permitirá a los médicos detectar problemas con más fiabilidad y hacer diagnósticos personalizados para cada paciente, al contrario de los que están pensados para las masas.
Sin embargo, el impacto total de esta revolución aún está por llegar. Actualmente este sistema solo puede hacer unos 10 tests diferentes, pero al unir nuevos ligandos, el número de biomarcadores analizados irá aumentando. A medida que avancemos, este tipo de herramientas y sus posibilidades se irán añadiendo al sistema básico, con lo que la cantidad de información obtenida será inimaginable. Pasaremos de detectar cantidades muy pequeñas de biomarcadores a cambiar por completo la medicina, debido a que estamos eliminando barreras y ampliando la capacidad de detección. Otros instrumentos diagnósticos están apareciendo en el mercado. Algunos son el resultado de la nanotecnología y sus aplicaciones pueden ser beneficiosas en campos muy diferentes. En Italia, el doctor Silvano Dragonieri ha desarrollado un sistema de diagnosis bastante inusual. Ha adaptado una nariz electrónica portátil diseñada originalmente con fines militares para detectar explosivos o gases tóxicos y para hacer controles en la industria alimentaria. Nos decidimos por él porque es un aparato fácil de conseguir y no demasiado caro. Por eso decidimos probar con él en medicina. La nariz electrónica tiene 32 sensores formados por nanotubos de carbón, cuya misión es ahora detectar enfermedades y no explosivos. Esta nariz funciona como el sistema olfativo de un perro. No analiza la naturaleza de cada una de las moléculas captadas, sino que identifica el patrón global de la muestra y lo compara con los de referencia. Silvano Dragonieri cree que los investigadores necesitan determinar si la unión se ha producido a un nivel molecular. Chad Mirkin ha encontrado la solución gracias a una propiedad de las nanopartículas del oro. Las nanopartículas de oro son pequeños grupos de átomos. Son de color rojo cuando miden menos de 100 nanómetros de diámetro. Su tonalidad es muy intensa y en soluciones diluidas genera una solución de color muy fuerte. Por esa razón se utilizaba como pigmento en las vidrieras de la Edad Media. Parece ser que el eterno fulgor del oro tiene ahora una aplicación en la tecnología más vanguardista. Los ligandos se unen a las nanopartículas de oro, creando un conjunto fácilmente detectable. Piensen en ellas como si fueran minúsculas balizas de señalización, cuya estructura puede aferrarse sobre su objetivo y decirnos qué biomarcador está presente, con lo que obtenemos mucha información. Pueden discriminar una enfermedad determinada entre millones con una efectividad increíble. Un 100% de efectividad en la mayoría de las pruebas. La precisión de este sistema implica un importante avance en la práctica médica. Va a cambiar la medicina. Permitirá a los médicos detectar problemas con más fiabilidad y hacer diagnósticos personalizados para cada paciente, al contrario de los que están pensados para las masas. Sin embargo, el impacto total de esta revolución aún está por llegar. Actualmente este sistema solo puede hacer unos 10 tests diferentes, pero al unir nuevos ligandos, el número de biomarcadores analizados irá aumentando. A medida que avancemos, este tipo de herramientas y sus posibilidades se irán añadiendo al sistema básico, con lo que la cantidad de información obtenida será inimaginable. Pasaremos de detectar cantidades muy pequeñas de biomarcadores a cambiar por completo la medicina, debido a que estamos eliminando barreras y ampliando la capacidad de detección. Otros instrumentos diagnósticos están apareciendo en el mercado. Algunos son el resultado de la nanotecnología y sus aplicaciones pueden ser beneficiosas en campos muy diferentes. En Italia, el doctor Silvano Dragonieri ha desarrollado un sistema de diagnosis bastante inusual. Ha adaptado una nariz electrónica portátil diseñada originalmente con fines militares para detectar explosivos o gases tóxicos y para hacer controles en la industria alimentaria. Nos decidimos por él porque es un aparato fácil de conseguir y no demasiado caro. Por eso decidimos probar con él en medicina. La nariz electrónica tiene 32 sensores formados por nanotubos de carbón, cuya misión es ahora detectar enfermedades y... Le costaba mucho disfrutar de la vida.
Parecía que no había tenido compañeros de trabajo, que no había tenido vida social. Mantenía las distancias, se protegía de mí. De hecho, no sabía nada de ella. Pero cierto día me dijo que la acompañara a su casa. Entonces supe que estaba casada con George. Cuando se casaron era un reconocido científico. Pero tras 30 años de felicidad, George sufrió un accidente de tráfico en el que perdió las piernas. Abandonó su carrera y se convirtió en un recluso virtual. Durante más de 20 años, George ha estado recibiendo un nanofármaco dirigido directo al cerebro y sin efectos secundarios. Día tras día, se sienta en su terraza con la mirada clavada en el mar. Esa fue su elección. Ella lo respetó. Pero había algo más en esta historia. George me parecía demasiado joven. No lo entiendes. Es normal. George perseguía un sueño: liberar al mundo de las enfermedades y el dolor. Y por amor, ambos probamos el tratamiento de corrección molecular que él había desarrollado. Gracias. Al principio todo iba bien, pero de repente cambió. Empezó a correr más y más riesgos. Parecía que quería sobrepasar los límites de su nueva condición. Hasta que sufrió el accidente. Tengo 89 años. Él 92. Y nadie sabe los años que llegaremos a vivir. No tenemos hijos y he perdido a todos mis seres queridos. Probablemente tú te marcharás mucho antes que yo. Acabar con las enfermedades no acaba con el sufrimiento. Es un viaje sin fin. Disfrutar de una vida plena a los 92 años